¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Sargos de Remas. Una vez más estoy aquí solico, así que le pondré toda la ilusión y alegría y energía que pueda a un podcast sobre una serie que para mí está un poco olvidada. No sé si es una sensación mía o es que es así. La gente habla mucho, pues, obviamente, de las últimas series, que si Daredevil Born Again, que si Hulka, que si Moon Knight, que si Loki, que si Falcon y el Soldado de Invierno, de todas las series que ha hecho Marvel Studios, de WandaVision, de X-Men 97, y a la hora de hablar de series del UCM, la gente se olvida bastante de Agentes de S.H.I.E.L.D., el producto del que vamos a hablar hoy en este podcast de Pelis con Amigos. Claro, en este ciclo de Marvel empezamos a abarcar el UCM y dije, un segundo, me falta hablar de un producto, Agentes de S.H.I.E.L.D., y me empezó a ver la serie. Ha sido un esfuerzo grande porque la serie es larga, pero ahí he estado poco a poco en los espacios de las comidas, cuando he tenido un rato, avanzando, pausando otros proyectos, y me he encontrado con una serie que me ha parecido bastantes cosas. Pero antes de nada, te voy a decir que si al final del vídeo te lo pasas bien, des me gusta, te suscribas y veas otros vídeos de lo que es el canal, porque hablamos mucho de cine, ahora estamos con Marvel, pero realmente hablamos un poco de todo. Tenemos un vídeo de 2001, tenemos un vídeo de Los 7 Samuráis, tenemos incluso un vídeo de Aniquilación, tenemos varios vídeos que no tienen por qué ser cine de superhéroes, o sea, es un canal de cine. Así que, si te gustan charlas en plan colegas, hablan de estas cosas, estás muy, pero que muy invitado a unirte a la familia. Y dicho eso, vamos para allá. Yo dije, vale, a ver, me toca ver la serie por ser completista. Me he visto Man Thing, que es una verdadera basura de película. También tenéis la reseña en el canal. Y no voy a dejar sin hablar de esta serie de la que yo ya me había visto hasta la tercera temporada y tenía un recuerdo más o menos bueno. Y dije, bueno, vamos a verla. Total, me he propuesto ver todo Marvel, pues todo Marvel. Y esto incluye Marvel, aunque no sea tan comiquera como pudiera. Bueno, pues que me encuentro, y qué grata sorpresa, al darme cuenta de que la serie es buena. La serie es buena, la serie está bien. Y la serie, para lo que quiere contar, para los propósitos que tiene, creo que hace bien su trabajo. ¿Es una serie que te va a cambiar la vida o es Juego de Tronos? Pues la verdad es que en absoluto. Pero es una serie competente que logra presentar personajes carismáticos que interactúan bien entre ellos y que de alguna manera le hacen guiños amistosos al universo Marvel. Yo creo que sí. Y digo universo Marvel y no UCM porque, claro, un atractivo que tiene esta serie para el amante del cómic, del TVO de Marvel, es que te meten mogollón de villanos, terciarios, cuaternarios, vamos, personajes que no conocen ni su puta madre, el Tarantino de los cómics, que en una película jamás saldrían y que aquí, pues como hay tiempo de sobra para meterte un villano aquí y un villano allá, pues puedes ver a mogollón de personajes, como a Gravitón, como a Lumbre, o sea, en ese sentido la serie ya tiene un plus. Pero yéndonos a lo que es la historia, y por supuesto, es una serie que tiene ya pues casi 10 años, bueno, tiene ya más de 10 años la primera temporada, que es de lo que se va a centrar este podcast, porque es la primera temporada. La historia nos habla de que nada más y nada menos Phil Coulson es resucitado en el UCM. Esto es canon, esto no es canon. A día de hoy es una serie que, ya os digo, cuando ha quedado olvidada, también me refiero a que ha quedado olvidada en el sentido de que el propio UCM no la ha tenido mucho en cuenta. Se habló de que tal vez Fitzsimmons aparecerían en Secret Invasion, cosa que al final, por desgracia, no ocurrió, o por suerte, porque son dos muy buenos actores y dos muy buenos personajes que habrían participado en un verdadero despropósito. Pero la cuestión está en que ha quedado muy olvidada y nada de lo que hemos visto, o al menos hasta donde yo sé, ha tenido repercusión en el UCM. Entonces, ¿Phil Coulson está vivo actualmente en el UCM? Pues yo, para mí, de momento, sí. Yo la voy a tomar como canon. Yo creo que justifica más o menos bien cómo es posible que Phil Coulson esté vivo y creo que de hecho es una de las mejores tramas de la serie. A ver,
A partir de aquí, Coulson pues simplemente recluta un equipo de agentes especiales para ser una especie de fuerza de choque especial de S.H.I.E.L.D. Lo gracioso está en que se centra en un grupo bastante como de amigos. Solo hay como 2 agentes de operaciones que son Melinda May, interpretada por Ming-Na Wen, nuestra querida Mulan o Fennec Shand. Y luego tenemos a Grant Ward, que es Brett Dalton, que son como los únicos agentes al uso. El resto son, pues, Fitzsimmons, que son Ian de Kai Sticker y Elizabeth Henstridge, respectivamente, que son los típicos personajes científicos lumbreras, un poquito pedantes y con pocas tablas sociales, pero muy bien ejecutados. Y luego tendremos a Skye, al menos en esta temporada es Skye, interpretada por Chloe Bennett, que va a ser pues la protagonista junto con Coulson, otro de los grandes personajes de la serie. Y es un rollo muy colegas, le dan ese toque de show de grupo de amigos resolviendo problemas. Y a partir de ahí capítulos que, bueno, pues los primeros son bastante desenfadados, / juveniles, / bueno, pues hay un problema con este casco Chitauri, vamos a resolverlo como podamos. Aunque es verdad que el episodio del casco Chitauri ya empieza a ser un poco más dramático, pero luego están capítulos como el de Asgardiano con la vara Berserker, más inocentones. Los primeros capítulos explorando esas ruinas en Latinoamérica pues también son bastante más suavecitos. Empieza la serie y dices, bueno, de acuerdo, ok, insisto, no es un serión, no es que esté perdiendo el sueño por ver esto, pero ¿qué pasa? Que la historia avanza. Y hay 2 tramas, y he dicho que voy a destripar la serie, que están muy bien planteadas y desarrolladas en esta primera temporada. Uno es el tema de por qué Coulson está vivo. Pues básicamente, en los primeros episodios, dicen que le reanimaron, le llevaron a Tahití para que se rehabilitase, una isla paradisíaca, una playa cristalina, balnearios, spas, muchos masajes. Y cada vez que le dicen, no, ¿qué tal Tahití? Es como, es un lugar mágico, es un lugar mágico. Es un lugar mágico, todo el rato lo dice. Y claro, descubres que a este señor le han hecho algo, pero algo turbio. Y descubres que le lograron resucitar, sí, con no te explica muy bien cómo, como tecnología especial. Luego descubres que lo han hecho mediante la sangre de un alienígena Kree. Eso es lo que provocó que resucitara. Pero es que encima, cuando recupera la vida, dice que no, que Coulson dice que quiere morir, que no quiere seguir viviendo. Y es muy turbio porque descubres que le han borrado la memoria, le han implantado recuerdos de Tahití, le han trepanado, le han abierto el cráneo. Vemos esa escena tal cual, con una violencia, un gore que no habíamos visto en ninguna otra peli de Marvel. Un gore muy cómic, muy de fantasía, muy de él está ahí consciente mientras le replantean los cerebros. Que ya dirás tú, oye, creo que hay formas para borrar una memoria y poner recuerdos falsos sin abrirle la cabeza a alguien. Pero bueno, una violencia, ya te digo, rollo cómic. Y una escena muy macabra que no habíamos visto en ninguna peli del UCM. Y a partir de ahí es cuando yo creo que la serie se vuelve interesante. Porque te das cuenta de que al estar alejada del rollo de las pelis, de las que también hemos hablado en este canal, de Thor, de Iron Man, de Hulk, del Capi, se pueden permitir abrazar un tono mucho más serio, oscuro e incluso adulto. Hay guiones de varios capítulos que son un poco chorras, las cosas como son, pero hay capítulos que son bastante maduros. Una madurez que de hecho se perdería por completo en muchísimas películas del UCM. Y eso es un gran atractivo de la serie. Si quieres un producto Marvel en el que hay un poco más de seriedad de lo habitual, esta serie es para ti sin duda alguna. Bueno, pues esa es una trama que brilla muchísimo, la de Coulson descubriendo pues que básicamente le obligaron a seguir viviendo, que le han manipulado y por supuesto todo este tratamiento para resucitarle va a tener consecuencias que se van a explorar sobre todo en la segunda temporada. Aquí lo que hacen es conectarlo con el antagonista, que, insisto, ya lo estoy destripando, es Bill Paxton, que al principio es un agente de S.H.I.E.L.D. llamado John Garrett, y luego resulta que este tipo es un agente de Hydra. Hay que decir, antes de hablar de más personajes, que la serie tiene menos conexión con el UCM de la que cabría esperar. Y es bastante irónico que lo diga, acabando de mencionar un personaje que es
fruto del hecho de que SHIELD estuviese infectada por Hydra, tal como vimos en El Soldado de Invierno, pero es que la realidad es que no hay tantos guiños constantes a las pelis. Vale, está el capítulo de Lady Sif, en el que persiguen a la hermana de la Encantadora, que, ¿para qué voy a mentiros? Se me ha olvidado el nombre. Nunca he leído un cómic con este personaje. Sé que es la hermana de la Encantadora, que tiene cojones que metan a la hermana, pero no metan a Amor a la Encantadora, un personaje clave de la mitología de Thor. Hay un capítulo en el que literalmente recogen los restos de la batalla de Thor el Mundo Oscuro. Aparece el virus Extremis con los soldados 100 pies. Pero es que a partir de ahí, y bueno, pues está todo el tema de cuando se descubre que Hydra está en SHIELD. Por cierto, esa es otra trama que mola muchísimo de la serie. Aunque voy a hablar de ella en breve. Por cierto, chupito. A lo que voy. A partir de eso ya no hay más guiños a lo que son las pelis. No aparece, aunque sea de reojo, Iron Man. No aparece, aunque sea de reojo, Hulk ni Thor. Solamente aparece Samuel L. Jackson como Nick Fury al principio y al final de la serie. Eso es todo. Realmente es una historia que por sí misma aguanta bastante sin necesidad de hacer guiños constantes. Y eso está bien. Está bien porque luego ves películas del UCM en el que, pues, Capitán América Soldado de Invierno, una película que es un pozo de virtudes, pero que luego te lo pienses como, no hay posibilidad de que Steve en esta historia se junte con los Vengadores de nuevo. Pues claro, eso aquí no pasa, entre comillas, porque claro, hay situaciones en las que dices, ¿podrían recurrir a los Vengadores? Podrían recurrir a los Vengadores o a algunos de sus integrantes. ¿Lo hacen? Bueno, pues te lo justifican a su manera, que es que para mí es prácticamente no lo justifican. Y ya está, fíjate que no le sería útil al Capitán América saber todo lo que saben los personajes de SHIELD de esta serie. Pero, insisto, como se nota que la serie va por su propio camino, no lo estás pensando todo el rato de, pues a ver si contactan con los Vengadores, no sé qué, no sé cuántos. La trama de Coulson conecta con personajes como el de Melinda May, que es la veterana de operaciones del grupo, la llaman la caballería. No es que Ming-Na Wen sea la mejor actriz del reparto, pero pues siendo una machaca cumple bastante bien. Y es un personaje que a su manera tiene su corazón porque es de todos el que empieza siendo más austero. Y poco a poco, según avanza la trama, pues logra integrarse más al grupo, logra volver a ser alguien un poco más empática. Y está muy bien porque, de alguna manera, gracias a su habilidad y gracias al hecho de que el grupo la va ablandando, terminará siendo en algunos momentos el pegamento, a pesar de que el personaje va a cometer errores, como por ejemplo ocultarle a Phil información que tiene de su resurrección. Luego va a ser sospechoso de ser la traidora del grupo. Está bien usada. No es que sea mi favorita, pero es verdad que mola bastante lo hábil que es una especie de viuda negra asiática. Y funciona bastante en lo que es eso. Personaje físico, personaje veterano. Tiene al principio tramas de duda con Sky. La compro, digamos que la compro bastante. Y tiene momentos emotivos como cuando le gasta la broma a Fitz en el capítulo en el que hablan tanto de ella. El capítulo que es bastante interesante en el que hay un tipo que se desaparece y empieza a acosar a una chica muy religiosa. Pues en ese capítulo ella está bastante bien. Y luego, al final, pese a todo, es un apoyo moral muy fuerte para Phil Coulson, porque Furia, luego descubrimos que la coloca en el grupo para que observe si Phil se está deteriorando, si está perdiendo el juicio después de ser resucitado. Luego tenemos la trama de escarceo amoroso con Ward, porque se convierten en amantes, y cuando ya se descubre que este tipo es agente de Hydra, la pelea final que tiene y el cómo lo lleva en el conflicto entre ellos dos está bastante bien. Yo diría que el punto álgido del personaje, en cuanto a guión, es cuando hemos visto esas escenas de ellos dos como amantes y en ese momento dices, bueno, pues Ward está pillado por May, vamos a ver la típica trama de el chico duro que luego se hablando con la chica y hay una historia de amor. Y realmente no, realmente en el capítulo de Sif, en el que llega esta bruja asgardiana, pues dice, no, tal, tú sentías algo por una compañera del grupo. Y ahí ya descubrimos que es Sky y no May. Y en ese sentido me gusta porque juegan y subvierten tus expectativas. Cuando empieza la serie claramente va a haber algo entre Sky y Ward, es cantado, pero lo dejan aparcado y piensas, vale, estos dos van a estar juntos. Para que luego el giro sea, pues no, resulta que Ward sí que está enamorado de Sky. Llámame infantil o llámame simplista con el tema este del drama romántico. Es una cosa que a mí no me molesta. Pero creo que lo hacen bien. Y a partir de ahí, pues,
May creo que cumple su propósito y tiene alguna que otra escena emotiva. Creo que mejor trabajados están Fitzsimmons, porque los dos actores son muy buenos, la química que tienen es enorme. Pues eso, empiezan un poco desconectados, empiezan siendo un poco los panolis del grupo, porque aunque sean agentes con más veteranía que Sky, Sky es una hacker de narices y la tipa de alguna manera es muy eficiente. Y estos son un poco como, bueno, pues los componentes necesarios para el apartado técnico científico del grupo, pero si hablamos de tema de acción, los personajes son más una carga que otra cosa. Pero según avanza, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo del casco Chitauri, en el que hay un virus que te deja ahí colgando en mitad de la nada, y Simon se infecta, la verdad es que ahí hay un momento bastante dramático. Ward la rescata para mantener su tapadera dentro del grupo, como agente de S.H.I.E.L.D. cuando es agente de Hydra. Y a partir de ahí, para mí, estos dos van a ir increciendo de cada vez tienen escenas más íntimas de ellos dos. Por supuesto, está la típica trama romántica de que el chico le gusta a la chica, pero no se atreve a decirlo, pero muy bien llevada. Y luego, pues, son un poco el reflejo de May y Ward, que son los operarios, los personajes físicos, los personajes que lo suben todo a disparos y a golpes. Y estos no son personajes que siempre tienen que estar ayudando entre bambalinas, desde la retaguardia. Y poco a poco van ganando valor. El capítulo en el que Fitz y Ward se van a Rusia juntos y Fitz demuestra que el tipo también le puede echar pelotas al campo fue de mis favoritos. Creo que ahí se desarrolló una relación muy especial entre los dos, que luego se va a la mierda por la traición de Ward. Pero tienen bastante corazón, porque pese a todo, pese a que pueden ser más normalitos, bueno, normalitos porque te los venden como genios y son claramente genios, está claro que tienen un compromiso con la causa que trasciende sus limitaciones físicas o su entrenamiento para el campo de batalla, para lo que es el trabajo de campo. Y de hecho la parte final en la que están atrapados en el mar, cuando Ward ya les ha traicionado y les arroja al mar, es bastante emotivo el cómo los dos se despiden, pensando que al menos Fitz va a morir. Y aunque ya me estoy viendo la segunda temporada y ya he visto las consecuencias de eso y me callo, creo que esa parte está muy, pero que muy bien llevada. También me quedo con la reacción de Fitz cuando se descubre que Ward es un traidor, porque realmente estos dos se hacen muy amigos, empiezan prácticamente aguantándose solo por compromiso, y no, ellos se hacen muy amigos y Fitz queda devastado cuando Ward les traiciona. O sea que, oye, buenos personajes, buenas interpretaciones y, como he dicho, muy buenas interacciones. Porque claro, es que Ward es una muleta para Fitz, una persona que le hace crecer, y saber que un mentor te ha traicionado es bastante duro, debe ser bastante desagradable. Y como digo, el Liam de Kai Sticker lo hace, pero que muy bien. Eso ya nos lleva a hablar de Ward. Ward para mí es uno de los mejores personajes de la serie porque cuando empieza es todo el rato rollo, pues el compromiso, la lealtad, el honor, el tomarte en serio esto. Empieza a entrenar a Sky. El tipo es un héroe en la mayoría de capítulos, es el que salva la situación en muchos momentos de la serie. Y dices, bueno, pues este es el más héroe de todos, este es el más perfecto de todos los agentes de S.H.I.E.L.D., este es el agente de S.H.I.E.L.D. Para luego descubrir que, bueno, ya te van contando cosas oscuras con el tema de su hermano. Ya vas viendo que tiene ahí un lado que le cuesta mucho abrirse con los demás. Te das cuenta de que tiene muchas taras sociales también a su manera. No es Fitzsimmons, pero el problema de este tipo es que vive por y para el trabajo. Y a partir de ahí, pues no es nada más. Pero claro, hay momentos en la serie, por ejemplo, en los que se descubre por primera vez el drama de los padres de Sky, que está Coulson hablando con la voz en off, y dice, no, tal, el mundo está lleno de maldades y de cosas horribles. Y justo cuando dice esa frase, uno de los directores tiene el acierto de meter un plano de Ward. Es verdad que la serie te va dando pistas de que con este tipo, bajo las apariencias, hay algo raro. Y ya cuando llega el momento de la traición de Hydra, cuando ya se descubre todo el pastel y ocurren los eventos de Soldado de Invierno, pues efectivamente, cuando están a punto de entregar a John Garrett y encarcelarlo, Ward revela sus cartas, asesina al agente Han y descubrimos que es un agente de Hydra. El capítulo en el que cuentan el cómo Garrett le saca del reformatorio, le deja abandonado junto a un perro,
Como ese es el capítulo en el que arroja a Fitz y a Simmons al mar. Cuando hacen el montaje paralelo entre los flashbacks de él recibiendo la orden de matar al perro y extrapolándolo al futuro a punto de matar a sus amigos. Cuando parece que se arrepiente y va a dejar escapar al perro para luego realmente acabar sin compasión con el único compañero que ha tenido en meses, bueno, en años, y luego tomar la decisión de hundir a Fitz y a Simmons en el mar. La verdad es que es un momento muy logrado, muy oscuro. A mí me dejó genuinamente mal cuerpo. Y es ahí cuando digo, oye, de nuevo, esta seriedad, este grado de dramatismo, no lo hemos visto, por ejemplo, en las de Thor. No lo hemos visto en las del UCM. No lo hemos visto en Iron Man 2, en Iron Man 3. Este nivel de dramatismo está a la altura de Iron Man 1 y a la altura del Capitán América Primer Vengador y de Vengadores, que son las mejores películas de la fase 1, que son las que existían en ese momento. War, ya os digo, me parece de lo mejorcito. O sea, para cómo empieza y cómo acaba, me parece que es el que tiene el desarrollo más interesante. Creo que es de todos los personajes el que se conecta mejor con el UCM, al que mejor usan con la evolución de la historia de las películas. Y yo es el que tengo más interés de ver qué hacen con él en las siguientes temporadas, que yo solo me he visto hasta la tercera, como dije antes, y tengo que ver a ver qué le pasa en las siguientes, si es que sobrevive, si es que muere, si es que se vuelve a hacer bueno. Pero yo creo que es mi personaje favorito de momento. Y eso ya nos lleva a hablar de la que es para mí la otra protagonista de la serie junto con Coulson, que de Coulson puedo empatizar el carisma de Clark Gregg, tiene mucho carisma, los valores y la personalidad de Coulson son muy agradables y muy empáticos, a mí me encanta. Pero la que es el alma de Sky es la que es el alma de la serie, perdón, es Sky. Porque empieza dentro de que tiene estas habilidades de hacker, que es una especie de revolucionaria de este grupo de la marea creciente, como una tipa que pone a parir a S.H.I.E.L.D., que dice que el gobierno lo controla todo, que les vigilan, que no sé qué, no sé cuántos. Y poco a poco, a base de integrarse al grupo, primero se convierte en cierto modo en nosotros, estando dentro de ese barco, observando toda la situación, aprendiendo cómo funciona S.H.I.E.L.D., aprendiendo ella, descubriendo cosas de su pasado, teniendo roces con May, teniendo su tensión con Ward, teniendo esa relación cada vez mayor de paterno-filial con Coulson. Tiene momentos muy tensos en los que, por ejemplo, Ian Quinn la dispara y la deja convaleciente y tiene que ir a la base donde resucitaron a Coulson para curarla con la sangre del Kree. Y la verdad, cuando ella ya asume ese rol de agente de S.H.I.E.L.D. y reconoce a S.H.I.E.L.D. como su familia, está muy bien cómo combina sus habilidades de hacker con todo lo que ha ido aprendiendo poco a poco del propio Ward y de May. A mí la parte en la que más me convence ella es al final, cuando tiene la sangre fría de fingir con Ward como que se gustan, como que se llevan, como que va a haber algo, cuando ella ya ha descubierto que él es un agente de Hydra. Y todo el papel que desempeña al final me gusta bastante. No es que, insisto, Sky no es mi favorita, yo creo que me gustan mucho más Fitzsimmons y Ward, incluso Coulson, pero creo que cumple muy bien ese papel de, mira, voy a ser el espectador entre los protagonistas para poco a poco convertirme en el centro de toda esta historia, porque luego iremos viendo progresivamente con la trama de sus padres que va a ser el centro de toda la historia, y por supuesto descubriremos quién es y de dónde viene. A partir de ahí más personajes, como por ejemplo ya lo he dicho, Bill Paxton, que interpreta a John Garrett, que es el villano, tiene mucho carisma. Este actor ya por desgracia nos abandonó hace años, pero creo que imprime en el personaje de Garrett un maquiavelismo bastante perturbador. Ya desde el principio, cuando hace todas esas bromas, haciendo comedia con todo, da cierta incomodidad. Y cuando ya descubrimos que es un agente de Hydra, que está muy bien el hecho de que él sea el clarividente, que es este villano al que van persiguiendo durante el principio de la temporada, la verdad es que funciona muy bien como villano. Donde creo que, ya hablando de cagadas de la serie, porque tiene cagadas también, no todos son aciertos, donde la cagan, el desenlace que le dan al personaje de John Garrett me parece horrible. Ahí, fíjate que surge lo peorcito del UCM en esta serie, porque cuando lo han derrotado, bueno, la pelea con él, aparece Nick Fury, que están quietos toda la pelea, literalmente, prácticamente no se mueven, y le derrotan con un chiste.
O sea, en un chiste lo derrotan. A ver, este tipo te mete en los capítulos con gore, súper dramático todo. Te lo ponen como que es muy despiadado, como que es un sádico. Luego le meten la sangre del Kree. Se ilumina, el tío empieza a hablar del futuro, de no sé qué, no sé cuántos, de los cambios que están por venir. Parece que sus lealtades van más allá de Hydra. Y resulta que en el último capítulo se pone una armadura, pareciéndose más a la versión de los cómics. Y llega Coulson con el arma del destructor. Bueno, no, con otro arma alienígena que hay por ahí. Y se lo carga con un chiste. Bueno, a mí ese final me pareció de puto chichinabo. De puto chichinabo. Para eso no mates al personaje. O no crees al personaje. O sea, eso me pareció lamentable. Un desperdicio del actor, un desperdicio del personaje y de todo lo que vienen construido en los capítulos previos. Un personaje un poco mejor tratado, el de Reina. La actriz es Ruth Negga. Es muy misterioso, siempre va con vestidos, pese a que se mete en todos los fregados. Tiene un especial interés en la aparición de los poderes o de las personas dotadas o mejoradas, como diríamos en el UCM. Es la que introduce la trama del clarividente, la que introduce la trama de los 100 pies, del ojo inyectado en la gente a la que están controlando las fuerzas del clarividente. Está bastante bien, la interpreta muy bien esta chica. Tiene ese toque, por muy guapa que sea, inquietante, aunque también tiene su lado vulnerable. Y la verdad es que ella me gustó. Me gustó el cómo introduce el misterio. Y a partir de aquí, pues la serie va teniendo capítulos sueltos, capítulos que se cohesionan más, ya cuando se descubre todo el pastel de Hydra. La verdad es que la serie es bastante continuista, corre bastante emoción de cara al final, y la conclusión, quitando lo que menciono de Garrett, está bien, porque Coulson se convierte en director de S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. cae, como vemos en el Soldado de Invierno, y empieza una etapa en la que, bueno, pues tienen bastante margen de maniobra, porque S.H.I.E.L.D. pasa a la clandestinidad. Conclusión, y tal vez contestando las dos preguntas más importantes que uno se puede hacer en 2025, que es cuando grabo esto, tantos años después de que han hecho esta serie. ¿Merece la pena verla? Mira, esto es como todo. ¿Te gustan las series de aventuras / grupo de amigos resolviendo problemas? Esta serie es para ti. ¿Te gusta Marvel? Esta serie yo creo que es para ti por los motivos que di al principio. ¿Te gusta el UCM? Esta serie es muy recomendable si te gusta el UCM. ¿Y es canónica? Mira, es que creo que da igual. Creo que no tenemos que ver las cosas en base a si son canónicas, no son canónicas, si repercuten o no repercuten. Hay que ver las cosas si son buenos productos. Si son buenos productos, creo que todo producto que esté bien hecho merece la pena consumirlo. Porque como todo depende de si encaja más o si forma parte de la pieza, del evento final de la saga, de no sé qué, no sé cuántos. Si no salen aquí los X-Men, los Vengadores, si no sale aquí Spider-Man y Daredevil, pues ya no me gusta. Creo que hay que valorar el que tenga un buen guión, que ya he dicho que la mayoría de capítulos lo tiene. Mínimo son aceptables. Creo que hay que valorar que los personajes estén bien escritos, que estén bien desarrollados, que se comuniquen bien entre sí. Creo que hay que hablar todo eso mucho antes, el tema de si conecta o no conecta. Y a ver, yo ya sé que a día de hoy que he visto Endgame, que estamos ya en la fase 5 de Marvel Studios, que esta serie no tiene un peso real en los eventos de la saga del infinito. Entonces, verla en función de si es más relevante o menos relevante, creo que es una estupidez, creo que es un error. Creo que hay que verla por sí misma. ¿Por sí misma funciona? Sí, yo creo que la serie por sí misma funciona y así de claro, te la recomiendo. Yo le pongo un vela varias veces, porque sí que me la llega a ver. O sea, no digo que la serie la vayas a ver más de una vez, pero digo que la calidad es como para algunos capítulos verlos de nuevo. De hecho, está siendo mi caso. Yo ya esta serie ya la había visto antes, al menos hasta las temporadas que he dicho, y ahora que me la estoy volviendo a ver, no me aburrió en ningún momento, no me ha dado ningún tipo de pereza verla. No es como la última que sacaron de Dune, la de la profecía, que esa serie era pereza genuina el vérmela. No es como Los Anillos de Poder, que me costaba muchísimo verla. No, es una serie que está bien, que está notable para los recursos que tiene, y yo te la recomiendo. Lo dicho, sobre todo si eres fan de Marvel, creo que sí que se merece una oportunidad muy sincera y muy honesta de verla. Y bueno, pues deseo de traerte el podcast de la segunda temporada cuando me la termine. Espero que acompañado, espero convencer a alguien. Y a partir de aquí, querido viajero, eso sería todo. Si te lo has pasado bien, si te ha gustado el podcast, la charla está en plan como tu colega, como tu amigo, pues estás invitadísimo a suscribirte para ver más podcasts como este. Bueno, escuchar
escucha, ha quedado un poco extraño la frase. Y por supuesto, gracias por escucharme, y si tienes algo que comentar tú de la serie, soy todo ojos porque te leeré. Es la única limitancia de YouTube, el tema de comunicarnos a través de comentarios. Y nada, querido viajero, sin más dilación, espero que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.